Bien, y ya está aquí con nosotros Agustín Echevarne, economista. ¿Y cómo estás, Agustín? Un placer tenerte aquí. Muy bien, un placer ahora estar contigo nuevamente. Bueno, vamos a hablar de inflación. Mira, repitieron el furcio que yo hice hace un ratito, porque acá dice, ¿el gobierno tiene un plan inflacionario? No, es antiinflacionario. Inflacionario sí, aparentemente y lamentablemente lo tiene. Claro, exactamente. ¿No? Porque el tema estamos es con niveles altos de inflación. Estamos en niveles altísimos de inflación, estamos en los niveles más altos del mundo de inflación. Hay solo 3 países que tienen inflación más alta que la nuestra. Pero además, a pesar de tener controles de precios y salarios y tener tarifas retrasadas y tener todo un programa para tratar de contener el dólar y tenés el cepo cambiario, es decir, tenés una cantidad enorme de inflación reprimida. A pesar de la inflación reprimida, el índice de inflación se va acelerando. Yo creo que esto lo hemos hablado varias veces, que esto iba a ocurrir. Entonces hemos visto que a principios del año pasado, durante la pandemia, teníamos un nivel de inflación de 30%. Sí. Pero ya el último trimestre pasamos a una inflación que anualizada era 50% anual. Y si tomás enero, ese 4%, anualizado, te da 60% anual. Con lo cual vas viendo que ya se empieza a desatar. A pesar de que los controles son cada vez mayores. Claro. Entonces ahora viene el gobierno y te empiezan a desempolvar la ley de desabastecimiento. Sí. Y van a empezar con esta imputación, ¿no?, que hicieron a varias empresas de consumo masivo. Exactamente. Y ahí vas a tener un tema que obviamente no funciona. Sabemos que no funciona. O sea, los controles de precios, las amenazas, las multas, inclusive los romanos cortaban las cabezas a los que subían los precios o hacían desabastecimiento. O sea, y tampoco controlaban los precios. De hecho, los precios controlados siempre son los que más suben a largo plazo. Pero lo que vas a ver en Argentina es que en algún punto esto va a tener un estallido, porque se va acumulando una presión inflacionaria que finalmente estalla. Porque no hay exactamente lo que estás pidiendo. No hay un programa antiinflacionario real. Claro. Que eso sería una reforma monetaria y una reforma fiscal que te asegure tener equilibrio fiscal. Ahora, Agustín, cuando hablas de los controles de precios que ya todos conocemos y vemos, digo, o se controlan los precios o se controlan las cantidades, ¿no? Ahora el gobierno está controlando los precios y al mismo tiempo pretende controlar las cantidades que entregan las empresas, ¿no? Digo, sí. ¿Es posible controlar las dos cosas? Bueno, a mí me discutían algunas veces que no iba a haber desabastecimiento. Después decían que no había desabastecimiento, ahora están usando la ley de desabastecimiento. Claro. O sea, a mí me mandan en Instagram, me muestran las fotos de las góndolas donde están faltando productos y es impresionante, en todo el país ya empieza. Con lo cual, el problema es que no funciona la respuesta. Porque la respuesta es la misma de siempre. Argentina está en un sistema donde cada vez ponemos más impuestos al sector privado, que es cada vez más chiquitito. Sí. Para que te des una idea, Leonora, las empresas que cotizan en la bolsa argentina representaban en la década del 90, el 94, en pleno convertibilidad, Menem, Cavallo, bueno, ahora justo Menem. Ahora que hemos hablado tanto de eso en el último tiempo. En esa época, las empresas que cotizaban en el Merval equivalían al 40% de las empresas que cotizan en la bolsa brasileña. ¿Sabes cuánto vale hoy? ¿Cuánto? 2%. ¿2? ¿Del 40 al 2%? Del 40 al 2%. Estamos destruyendo la Argentina. Es una Argentina. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez es una Argentina más chiquitita. El sector productivo argentino es cada vez más chiquitito, con devaluaciones permanentes que van haciendo que, por supuesto, la contracara es que la pobreza aumenta. Claro. Que vas teniendo y además, un sistema que es cada vez más socialista. En Argentina, por ejemplo, un camionero gana igual que un ingeniero. En el mundo eso no ocurre. Un ingeniero joven en Estados Unidos o en Europa gana mucho más que un camionero, porque estudió 5 años o 6 años, porque tiene más preparación y demás, y eso se paga. En Argentina no, porque tenemos una economía totalmente distorsionada. Entonces tenemos que cambiar de sistema. ¿Y por dónde es? Digo, por los precios no es. Ya sabemos. Esa es la consecuencia. Claro, por los precios no es ir buscar los formadores de precios, los culpables. Primero se busca a los productores, después los supermercadistas, después los empresarios. Por ahí no es. ¿Por dónde es? Bueno, la solución es más simple de lo que la gente cree, solo que la mayoría de los argentinos no confían en ella. La solución es la libertad. Cuando en Alemania tenían un problema fenomenal con controles de precios y demás, de un día para el otro, Erhard liberó todos los precios y salarios y puso una economía competitiva y abierta. Y ahí empezó el milagro alemán. Argentina puede tener un milagro argentino, pero tenemos que cambiar el chip. Tenemos que decir, recuperemos la necesidad de la libertad. Y yo creo que este es un año electoral y este es el año donde una tercera fuerza que pareciera que se está conformando con distintos grupos, pero que si a la larga se fusionan y aparece esa tercera fuerza defendiendo la libertad, esa va a ser la oportunidad de la Argentina. Pero cuando hablas de libertad, ¿cuál sería la solución que darías desde ese espacio? La solución implica tener primero una moneda sana. Por ejemplo, hay varias monedas. La convertibilidad claramente fue una moneda sana. Argentina tuvo 40 años de convertibilidad con inflación cero. 10 de esos años fueron
esa convertibilidad en la época del peronismo Claro, con Menem. ¿qué pasó después? Esa época, en realidad, la convertibilidad anduvo muy bien. La convertibilidad es el sistema monetario, hasta que lo sacaron. Sí. Ese sistema monetario se podría haber mantenido hasta el día de hoy. Mucha gente cree que no, y no es así. Se puede perfectamente mantener. Lo que pasa es que tenés que hacer el resto de las reformas. La moneda es una, es clara. Claro, pero ¿cuáles son esas Después reformas? tenés que eliminar 170 impuestos. Vos no podés tener 180 impuestos en un país. Te están matando por todos lados. Permanentemente estamos pensando a quién le ponemos un impuesto nuevo. Entonces, si Estás alguien hablando de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, si hay alguien que gana plata sacando la energía al sol, le pones un impuesto al sol. Alguien gana plata sacándole energía al viento, le pones un impuesto al viento. Los youtubers ganan plata en YouTube, le pones un impuesto a los youtubers. Y después cuando ya todo el mundo tiene una cantidad fenomenal de impuestos, creás bienes personales. Entonces cobrás sobre el patrimonio, no solo sobre la ganancia, sino sobre el patrimonio. Y ahora le pones impuesto a la riqueza, que es lo mismo que el impuesto a bienes personales, lo estás duplicando. Y si los tenés en el exterior, lo cuadruplicás. ¿Y cuál es el resultado? Que se van del país. Entonces empiezan a ir los ricos del país. Se va como Marcos Galperín, se van muchos de los unicornios que ha tenido Argentina, las mejores empresas nuevas que han crecido, que se han hecho multinacionales. O de la economía en blanco. Y de la economía en blanco, y se van a la economía en negro. Entonces es un círculo donde cada vez sos más chiquitito. Cada vez hay más pobreza, cada vez sos más chiquitito y cada vez le pones más impuestos. Tengo que cortar ese círculo y la única manera es hacerlo de una vez y para siempre. Es decir, que llegue un gobierno con ideas completamente diferentes y lo haga de un saque, no de manera gradual, sino apostar a la libertad, confiar. Ahora está bien, se gente. hace en un saque, así como vos proponés. Decís, bueno, recortamos impuestos, tenemos que bajar el nivel de gasto público. Todo esto se hace de un saque. ¿Qué pasa con la gente que queda en el medio? La gente mejora, y ese es el punto, porque uno tiene que concentrarse. Por ejemplo, lo que a mí más me preocupa es el millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral los próximos 4 años. Esos chicos son los que van a sacar adelante a la Argentina. ¿Cómo? Haciendo empresas nuevas. No con las viejas empresas. Van a ser empresas nuevas, de todo tipo. Pero no le puedes poner una ley anti-teletrabajo. Porque los chicos van a estar haciendo empresas desde su casa, por ahí desde la casa del padre. Sí, pero antes que eso tienen que alimentarse bien, tienen que tener educación durante todo el año, tienen que tener una buena educación. Totalmente. Y digo, son muchas las cuestiones previas a esto. Totalmente, pero por eso tenés que hacer un conjunto de reformas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando uno dice la reforma del Estado, ¿qué significa? Sí. Significa que no puedes tener el doble de ministerio de lo que necesitas, el triple de secretarías, subsecretarías, ministerios. Entonces, la cantidad de burocracia estatal es fenomenal. No puedes tener sueldos impresionantemente altos en la justicia comparado con el resto de la gente. O sea, hay un montón de cosas que hay que reestructurar en el Estado para achicar el Estado. Que al revés, para aliviar a la gente. Tenés que aliviar al sector privado. Hay que aliviarlo. Sí. Sacarle regulaciones. Hay 69.000 regulaciones. Por ejemplo, la del teletrabajo que ahora están viendo de empezar a implementarla. Sí. Si un chico tiene que empezar una empresa nueva y le vas a decir que él va a empezar por ahí desde su cuarto, con algunos amigos en distintas provincias, pueden haber, o incluso en distintos países, y lo hace todo por teletrabajo. Y la ley le dice, pero si alguno de esos chicos quiere trabajar con vos, le tenés que poner una oficina. Ese chico dice, yo no puedo hacer la empresa. Claro. Entonces no podés poner ese tipo de cosas que son absurdas. Entonces tenés que ir a liberar las fuerzas creativas que tienen. Ahora, vos hablás del achicamiento del Estado en esto, menos ministerios, menos secretarías, en este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa con los planes sociales, con la asistencia social que hay en También hay que Argentina? hacer una reestructuración completa de los planes sociales. Por ejemplo, tiene que estar claro que en un programa a 1 año o a lo sumo 1 año y medio no va a haber nadie que reciba plata sin trabajar. O sea, tiene que hacer un plan empalme para que esa gente pase a trabajar en el sector privado formal. Para eso, el sector privado tiene que estar creciendo fuerte. Y para que crezca fuerte el sector privado, tenés que aliviar las regulaciones, bajar los impuestos, tener moneda sana y una economía abierta. Si haces todas esas cosas juntas, yo te apuesto que Argentina crece al 10% anual el sector privado rápidamente y va absorbiendo lo que viene de otros sectores. Y además, esto no es una utopía. Esto se ha hecho en muchas partes del mundo. Ahora quiero que me des algún otro ejemplo del mundo. Agustín, te pido si me aguantás un minutito, que tengo que ir a una pausa, pero quiero seguir conversando con vos, ¿puede ser? Sí, cómo no. Dale, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM, quédate ahí. Bien, y sigue aquí con nosotros Agustín Echevarne, economista, estábamos conversando con él. Agustín, muchas gracias por esperarnos. Bueno, a ver, estábamos hablando de las propuestas que vos estabas marcando desde una visión liberal, ¿no? Para encauzar el tema inflacionario en el país, antiinflacionario en el país, y te estaba pidiendo que si nos podés dar algún ejemplo de algún otro país, ¿no? Para que conocer alguna historia comparada. Si puede ser de la región, mejor.
Bueno, hay muchos casos. En la región está el caso de Chile, lo que pasa es que todo el mundo te va a decir, bueno, pero estaba Pinochet, entonces por eso lo empiezan a descartar. Pero si uno analiza la parte de la economía, funcionó. Y de hecho Chile tuvo una baja de la pobreza del 40% al 8%. En el mismo periodo que Argentina subió la pobreza del 5 a casi el 50, Chile la bajó. Y la bajó muy fuerte, es lo que yo llamo la X de la pobreza. Pero después cuando mirás el mundo, hay un montón de casos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando estabas en el este europeo que había caído sobre el comunismo, sí, todo el mundo trabajaba para el Estado, porque era el comunismo. Claro. Y entonces, salir de ahí, ¿cómo haces para salir si todos trabajan desde el Estado? Entonces es un esquema parecido al argentino. Tenés una enorme cantidad de gente que vive del Estado. Y ahí tuviste 5 países que hicieron programas de shock y 10 países que hicieron programas graduales. Los que hicieron programas graduales, todos de alguna manera fracasaron y al tercer año volvieron a tener problemas de aumento de problemas sociales y demás. Los 5 que hicieron programas de shock, Lituania, Letonia, Polonia, la República Checa y Estonia, tuvieron éxito fenomenal. Y entonces hay que ver esos países, que es interesante. Otro caso que a mí me gusta mucho es el de Australia. Sí. Y el de Australia me gusta mucho porque es un programa y las reformas las empezó un gobierno de centro-izquierda, como si fuera el peronismo en Argentina. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, no es el peronismo porque en Australia no hay peronistas, pero digamos, la similar gente, si digamos el sector de izquierda decidió modernizarse. Entonces, cuando la izquierda se moderniza, encuentra el apoyo de la derecha. Entonces hicieron una comisión bipartidista que se llamaba la Comisión de la Productividad. Y todas las leyes que sacaba el Congreso era para aumentar la productividad. ¿Qué es la productividad? Que con la misma cantidad de trabajo producís más. Y esa es la fórmula para salir de la pobreza. Es muy simple. Todas las leyes que haces tienen que ser que con el mismo trabajo que vos haces, produzcas más. Si vos, por ejemplo, permitís flexibilización laboral, que acá es una mala palabra. Entonces, por ejemplo, las barcazas que van por el Paraná, en Argentina tienen el doble de empleados que si son paraguayas, por regulaciones laborales. Si vos las haces con nada más que pasás de una barcaza argentina a una paraguaya, estás duplicando la productividad. Claro. Y por lo tanto los paraguayos pueden pagar mejores sueldos, porque aumenta la productividad. Argentina está plagada de leyes que te reducen la productividad. Somos cada vez más chiquititos y cada vez más pobres. Estamos hablando de política y economía tomadas absolutamente de la mano. Bueno, el general de Gaulle decía, la política y la economía son 2 caras de la misma moneda. Claro. Entonces son 2 cosas juntas. Nosotros nos convencer a los argentinos, pues si los argentinos no quieren el cambio, no va a venir. No solo tienen que saber querer un cambio, tienen que saber cuál es ese cambio. El cambio es ir a la economía de mercado. Cualquier país que te guste tiene economía de mercado. Nombrame cualquiera y tiene economía de mercado. Todos los países que funcionan en el mundo tienen economía de mercado. Después podrás tener unos con un poco más de impuestos y un poco menos de impuestos, pero todos tienen economía de mercado. No tienen control de precios y salarios, no tienen inflación estrafalaria, no tienen cepos cambiarios, tienen libertad de monedas y tienen... Es que te diría que la inflación estrafalaria ya está resuelta en el mundo, ¿no? Somos uno de los muy pocos países en el mundo que seguimos teniendo estos niveles de inflación. Bueno, había ideas keynesianas que habían generado un cierto aumento de la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos en la década del 60 y 70. Sí. Pero a partir de ahí, las ideas de Milton Friedman, de Phelps y demás, que fueron premios Nobel de Economía, que explicaron el fenómeno inflacionario, se mató la inflación en todas partes. Entonces hoy tenés 195 países que no tienen inflación. Nosotros somos uno de los 5 países que tienen inflación en el mundo. ¿Uno de los 5 del mundo? Que tienen alta inflación, sí. Es absurdo. Es absurdo y además vienen los políticos y te dicen no podés matar la inflación, ¿qué vas a hacer con la gente? Es al revés, porque hay que entender qué es la inflación. La inflación es un mecanismo para robar a los más pobres. Porque la inflación no es que te suben todos los precios, no es eso la inflación. La inflación es el aumento de la cantidad de moneda que imprimen billetes y los reparten los políticos. En ese proceso, por lo pronto se les pegan los billetes porque tienen las manos pegajosas. Pero además, ellos eligen cuáles son los sectores ganadores y cuáles son los perdedores. Y los perdedores son los que no se pueden defender. ¿Y quiénes son los que no se pueden defender? El que está trabajando la quincena en el campo o recogiendo la uva en el sur. No, que además justamente ellos son los que de su salario, de su sueldo, lo que más gastan es en alimentos. El mayor porcentaje de su salario. Correcto, porque además le han impedido ahorrar. Porque claro, si pueden ahorrar, encima se lo afanan con la inflación. Pero además Argentina ha metido una cantidad de leyes que te van sacando cosas del salario. Si vos trabajás en blanco, te ponen, por ejemplo, la jubilación obligatoria como si fuera un premio. La jubilación obligatoria es una estafa. Es una estafa descomunal y por eso le ponen obligatoria, porque si no te lo hicieran obligatoria, vos no le darías casi un tercio de tu sueldo al Estado permanentemente con la idea de que algún día te lo van a devolver. Claro. Y después en el medio... O con el presente de algún familiar tuyo que ya sabes cómo
cuánto cobra, ¿no? Bueno, ya sabés lo que ha pasado, que les han robado gran parte de esos aportes porque lo fueron pagando durante 40 años. Yo hice un cálculo una vez. A ver. Una persona de salario mínimo, Sí. 40 años de aportes en Argentina, le sacaron el equivalente a 7 casas. ¿7 casas? 7 ¿7 casas de cuánto? 7 casas de 40 y pico mil dólares. Que me metí en Mercado Libre Sí. con Urbano Bonaerense y elegí 7 casas en Mercado Libre cuando hice el video. Entonces dije, estas 7 casas es lo que te sacaron con 40 años de aporte de salario mínimo. Pero eso es una persona. Si es una pareja y trabajaron los dos, son 14 casas. Claro. Entonces una Bueno, parte hay un análisis muy bueno, yo creo que es de Lieral, no estoy segura, por eso no quiero citarlo, pero que dice hasta cuándo uno trabaja en el progreso del año para pagar impuestos y cuándo recién empieza realmente a cobrar su salario. Sí, el y IARAF. siempre Y te da- es del IARAF, ¿no? Y sí. siempre te dan junio, julio, te diría. Sí, o sea, sí. trabajaste medio año o más Y solamente para pagar muchos impuestos. trabajaron más. El sector agropecuario le está sacando el 80%. O sea, que ellos trabajan hasta octubre, no sé, Sí. están trabajando para el Estado y el resto trabajan para ellos. Todo eso que le está sacando al sector productivo te hace una Argentina cada vez más chiquitita. Sí. Y la distribuís. Y cuando vos la distribuís, ganás elecciones. Y la gente te aplaude. Pero la Argentina es cada vez más chiquitita. La bolsa, las empresas que cotizan en bolsa son cada vez más chiquititas. Y después no te alcanza lo que le sacás al sector productivo. Y entonces vienen, que tenemos ahora, cortes todos los días, la gente se queja, no le alcanza lo que me da el Estado. No te puede alcanzar porque han hecho que la Argentina sea cada vez más chiquitita. Lo que pasa es que en el medio también tenemos un sistema electoral que nos tiene un poco presos de todo esto que vos estás contando. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones año por medio. Bueno, yo creo que ahora hay una gran oportunidad, porque ahora se está armando una tercera fuerza. Entonces ahí tenés una oportunidad de cambiar. Una tercera fuerza que te están explicando estos temas todos los días. Y me estoy refiriendo a lo que es Republicanos Unidos y también a lo que es Avanza Libertad o a lo que es NOS. Si todo eso se junta en una gran tercera fuerza, están explicando cómo es la forma que la Argentina puede salir adelante. Y yo creo que eso les va bien este año, que tenga 10-15% de los votos. Lo que vas a tener es una tercera fuerza creciendo y 2 fuerzas declinando. El kirchnerismo y Cambiemos. En la Argentina eso va a ser una enorme esperanza. Es más, si eso ocurre, la bolsa va a empezar a subir. No vas a esperar 2 años hasta que ocurra, porque los mercados se anticipan, la gente se anticipa. Hoy en Argentina cae la propiedad, todo está Mira, cayendo. me quedaría horas hablando porque en realidad pensaba, digo, está bien, vos decís la bolsa va a empezar a subir, pero desde casa te dirán, ¿y a mí qué me importa la bolsa? Si a Es mí apenas me importantísimo, alcanza para pero llegar aumentan a las fin de mes, inversiones. ¿entendés? Y cuando aumentan las inversiones es cuando la gente empieza a tener cierto optimismo. Y eso es fundamental también para que aumente el consumo, todo. Claro. Porque la economía tiene muchas expectativas. Si las expectativas como ahora son muy negativas, entonces todo se achica. Cuando empezás a tener la expectativa de que esto cambia, Argentina tiene un potencial extraordinario, Leonora. Argentina, vos la comparás con el mundo, es extraordinario lo que tiene. Tenemos ríos navegables que son espectaculares. No, sí, claro. Tenemos recursos naturales, tenemos energía, tenemos lo que se te ocurra, tenemos una población interesante. Yo recorro mucho la Argentina. Es fascinante cuando te pones a pensar lo que podemos llegar a hacer si cambiamos este chip de ideas equivocadas. Agustín, un placer hablar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias un por este placer. tiempo. Ya venimos.